Los que traigan su Biblia, les pido que la abran en el libro de Daniel, capítulo 7. Vamos a profundizar bastante en escatología en esta tarde. Esta es la serie que estamos viendo del libro de Daniel. Y hoy nos toca abordar el capítulo 7, que estoy seguro nos va a llevar 2 o 3 conferencias más. Y el libro de Daniel, como lo hemos visto, fue escrito aproximadamente 600 años antes de Jesucristo. Se hace 2600 años. Necesitamos también entender que es importante saber el contenido de las profecías escondidas en el libro de Daniel, porque es el único libro de la Biblia, principalmente del Antiguo Testamento, que profetizó exactamente cronológicamente cuando iba Cristo a nacer. En el capítulo 9, cuando lleguemos, lo vamos a ver con las 70 semanas, de qué forma tan exacta cronológicamente se profetiza el tiempo de Cristo cuando iba a nacer. Por eso, cuando Cristo apareció en el escenario mundial, les dijo a los fariseos: no han conocido el tiempo de su visitación. Y es impresionante que 3 hombres que venían de Babilonia, que se conocen como los famosos Reyes Magos, que no fueron ni Melchor, ni Baltasar, ni Sancerulo tampoco, ¿verdad? Son nombres ficticios que hemos inventado, ni venían en un camello, en un elefante, ni en un caballo tampoco. Todo eso tampoco es bíblico, como las películas que están pasando ahorita de Éxodo y el Hijo de Dios y Noé, que son antibíblicas, las han tijereteado para arrancar la realidad de la Biblia. Todas estas historias tenemos que nosotros venir al origen, que es la Biblia, para poder entender claramente el mensaje que los poderes del mal quieren distorsionar para tratar de aplacar y abortar el entendimiento de aquellas personas que quieren conocer a Dios. En este capítulo 7 de Daniel, que es clave en todo el libro de Daniel y que es demasiado profundo, voy a tratar, y le pido a Dios sabiduría para ir poco a poco explicando la profundidad de este libro, para que veamos nosotros que se profetiza el futuro de las naciones gentiles antes de la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué les quiero decir? Que hace 2600 años la Biblia puso en orden qué naciones iban a ir apareciendo, 1, 2, 3, 4, 5 en la historia desde hace 2600 años hasta la segunda venida de Jesucristo, para que cuando nosotros vengamos al libro de Daniel y veamos que estamos viviendo en el siglo XXI, que las naciones que son actualmente las protagonistas, las naciones que están surgiendo en el Medio Oriente y que comenzaron a surgir a partir de 1940, que fue cuando la mayor parte de estas naciones recobraron su independencia u otras se independizaron, como Israel, Egipto, Siria, Jordania, etcétera, etcétera. Son las naciones que hace 2600 años se profetizaron que iban a formar parte de la última confederación política del mundo. Nunca se profetizó que Estados Unidos, que ni Inglaterra, ni Francia, ni Alemania, ni España figurarían, menos ninguna nación del continente americano, figurarían antes de la segunda venida de Cristo. Estados Unidos es impresionante que tenga casi 60 años, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial, como la primer potencia económica, política y militar, aunque ya no está debilitándose cada vez más. Es increíble que no aparezca en la Biblia. Sin embargo, no aparece en la Biblia como alguna nación que iba a figurar antes de la venida de Jesucristo. Entonces, vamos a ver de una forma maravillosa y reveladora qué es lo que la Biblia nos va a descubrir en esta tarde respecto a estas naciones y la forma como se describen de una forma simbólica, porque Dios esconde los misterios simbólicamente para que los que no tengan al Espíritu Santo no entiendan las cosas que son de Dios. Por eso cuando Cristo en Mateo 13 iba caminando por el mar, le dijo a los discípulos: el sembrador salió a sembrar, sembró la semilla, una cayó en buena tierra, otra con espinas, otra en pedregales, etcétera, etcétera. Y entonces toda la gente oyó,
como un cuento de hadas, la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13. Y entonces Cristo, después de que cuenta la parábola, agarra a sus discípulos aparte y les dice: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Y entonces Cristo les comienza a explicar qué significa la semilla. Y ya les dice: la semilla es la palabra de Dios, la tierra es el corazón, los que caen en espinas son los afanes del mundo y les impiden crecer en su vida cristiana, etcétera, etcétera. Y así en el Nuevo Testamento Cristo escondió los misterios del reino de Dios en parábolas. Y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les contestó: porque tienen endurecido el corazón y sus oídos no quieren oír la verdad. Entonces, a todos los seres humanos, ese es el mensaje de la Biblia: que quieras caminar con Dios, que quieras servir a Dios, Dios se va a revelar a tu vida. Dios te va a abrir el entendimiento para que vengas y comprendas lo que Dios quiere darte a tu corazón, a tu matrimonio, a tus hijos y hasta a tus bisnietos. Porque Dios honra a los que le honran. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, comienza así el capítulo 7 de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vemos inmediatamente en este lenguaje figuras. Vemos una visión, vemos bestias, vemos cuernos, vemos animales, y toda esta interpretación se encuentra dentro de las mismas páginas de la Biblia. Y esta es la razón por la cual, si tú estudias Apocalipsis, necesitas forzosamente estudiar Daniel, porque Daniel y Apocalipsis son exactamente la misma revelación de Dios con diferentes símbolos, y cuando los juntamos se nos aclara, y las piezas rompecabezas, una pieza del rompecabezas aquí en Apocalipsis no entiende esto, la tiene Daniel. Algo de Daniel le falta y lo tomo de Apocalipsis. Y así la Biblia es la suma o el conjunto de una sola verdad. ¿Cuál es la razón por la cual existen las sectas como Testigos de Jehová, Mormones, La Luz del Mundo, Pare de Sufrir, etcétera, etcétera? Que las sectas se caracterizan en sacar un versículo de la Biblia o un pasaje chiquito de la Biblia y lo interpretan sin tomar en cuenta las otras porciones de la Biblia, y entonces se desarrolla lo que se conoce como una herejía. Por ejemplo, los Testigos de Jehová es una secta que no creen en el infierno,
no creen que Jesucristo es Dios. Los mormones dicen que somos dioses porque hay un versículo en los Salmos y otro en los Evangelios donde Cristo les dijo son dioses, sin saber que esa palabra Elohim en el hebreo se usaba para los gobernantes también y los principados en el Antiguo Testamento. En fin, todas estas cosas y toda esta mala interpretación y toda esta torcedura que la gente ha hecho es por no tener un conocimiento sistemático de la Biblia, de la A a la Z, que es como la Biblia debe de estudiarse sistemáticamente, teológicamente. Muy bien, veamos nosotros que este capítulo, como dijimos, es de los más importantes de las profecías de los últimos tiempos en el Antiguo Testamento, porque nos revela el curso de los eventos del futuro de las naciones. Las naciones son retratadas en Daniel y en el Apocalipsis como bestias. El Espíritu Santo no pudo utilizar otro nombre más que bestias. Y en la Biblia, en el original hebreo y en el original griego, hay dos palabras para animales. Una palabra es para animal y otra palabra es para bestia. Por ejemplo, animales son la vaca, el toro, el venado, los conejos, los que son domésticos o inofensivos. Las bestias son el león, el tigre, el leopardo, el oso, los que son depredadores, los que son feroces. Pero es interesante, como vamos a ver, que Dios escoge a 3 imperios mundiales. A uno le pone el león, vamos a ver que se refiere a Babilonia, lo que es ahorita Irak. Ese es el león a quien Dios lo designa como esta bestia. Después vemos al oso que le corresponde a Irán, que en la Biblia se revela como los medos y los persas. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Y vemos en tercer lugar al leopardo, que le asigna este nombre Dios al imperio de los griegos. Y lo vamos a ir con detenimiento porque cada uno de estos bestias, se asemejan a estos imperios crueles, sanguinarios y feroces. Por eso escogió Dios el nombre de bestias. Pero si ustedes notaron, la cuarta bestia, el Espíritu Santo, no encontró ningún nombre con que designarla. Solamente dice grande, ¿se acuerdan? Espantosa, terrible, que es la cuarta bestia, que es en lo que le corresponde al imperio romano, que va a volver a resurgir antes de Cristo. Y de acuerdo a la profecía, los que ya han estudiado este libro de Daniel, cuando estamos en el capítulo 2, vimos que el rey Nabucodonosor, años antes de esta visión, vio una estatua grandísima. Recuerdan el capítulo 2 de Daniel. Y la estatua tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las 2 piernas de la estatua eran de hierro y los dedos de la estatua eran mezclados con el hierro de las piernas con barro. Y entonces los brujos y los astrólogos y todos vinieron y no le pudieron interpretar el sueño a el rey Nabucodonosor. Entonces mandaron llamar a Daniel. Y Daniel le salvó la vida a los magos y a los astrólogos y a los brujos de Babilonia, porque Dios le reveló en el capítulo 2 qué significaba el sueño del rey Nabucodonosor. Y entonces Daniel en este sueño le dice al rey, tú eres la cabeza de oro, que fue el imperio babilónico, que en 1538-40 más o menos invadió y sitió Jerusalén y se llevó a los judíos exiliados, ¿verdad?, a Babilonia, que es ahorita Irak, la nación de Irak. Y después le dice Daniel, los brazos y el pecho de plata es los medos persas. Dice, vendrá otro reino inferior al tuyo, que fue el imperio de los medos y los persas, cuando se unieron para conquistar a Babilonia. Y después le dice Daniel, lo que es de bronce, vendrá un tercer imperio que la historia nos da testimonio que fueron los griegos. Alejandro el Magno, que a los 21 años de edad, Alejandro se convierte en uno de los héroes más grandes de Macedonia, hijo de su padre Filipo y discípulo de los grandes filósofos de Grecia y de la cultura helénica que le transportaron o le heredaron a Roma. Y entonces Alejandro el Magno a los 33 años de edad, o sea, en menos casi de 12 años, conquista casi toda Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Y Alejandro el Magno
muere en lo que es ahorita Irak. Ahí se murió Alejandro el Magno, en Babilonia. Murió como homosexual, con un pasadón que se dio de hashish, de la Golden de Acapulco, y quién sabe cuántos chochos se metió, ¿verdad? Pero se entregó a las drogas tremendamente, cayó de rodillas, embriagado con drogas, con hashish y con todo, con amigos homosexuales, y hizo a un lado las mujeres y le dijo a sus generales: ya no tengo reinos que conquistar. Y posiblemente se murió, ¿verdad?, de un ataque al corazón, no sabemos, pero se murió de una sobredosis de drogas y de alcohol. Muy bien, cuando muere Alejandro, viene ¿qué imperio? El imperio romano, que es el cuarto imperio, que está profetizado en Daniel 2 con las piernas de hierro. ¿Por qué se profetizan las dos piernas de hierro? Porque cuando Roma sucumbe, aproximadamente en el año 325, 350 después de Cristo, Roma se dividió entre Estambul, que es actualmente Turquía, y Alejandría, que está en Italia. Entonces, Roma se divide, el imperio romano se divide, y vemos nosotros que de hace 2000 años hasta nuestros días, ningún imperio volvió a surgir. Y vamos a ver que los dedos de los pies, la mezcla de hierro con barro del estatua de Nabucodonosor, es exactamente los 10 cuernos que en Daniel representan la última forma de gobierno mundial, y el cuerno pequeño, como lo vamos a ver, es el famoso anticristo, que surgirá de 10 naciones que formaron el imperio romano, y el cuerno pequeño surgirá ya que haya una unión. Escuchen esto es muy importante. Si alguien te dice el anticristo es el príncipe Felipe o es el papa, al pobre Obama también ya le echaron que también se parece al anticristo, o que es el rey de Inglaterra, o el presidente de Asturias, o el rey de Asturias, o etcétera, etcétera. Cualquier cosa que ustedes escuchen de que el anticristo son especulaciones de gente, se dice amarillista, que quiere hacer de todo, ¿verdad?, una noticia, y sin embargo no es verdad. Escuchen esto: nunca sabremos quién es el anticristo hasta que oigamos en la televisión, en CNN, Fox News, en México y lo que sea, cuando 5 naciones de Europa se unan con 5 naciones del Medio Oriente. Cuando oigamos que se firma un tratado entre Europa y el Medio Oriente, donde 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa firman un tratado para garantizar el flujo del petróleo al occidente, porque esta es la razón por la cual el Medio Oriente ya no depende de Estados Unidos. Ahorita el Medio Oriente y el mundo entero depende del petróleo. ¿Ok? Muy bien. Si tú vas a Francia y Francia quiere comprar petróleo, no puede usar francos. Tiene que comprar dólares, porque el precio del petróleo está establecido internacionalmente en dólares. Los españoles, si quieren comprar petróleo, tiene que ser en la moneda de España. Los ingleses con libras esterlinas, los italianos con la libra italiana. En México tenemos que comprar los pesos en dólares, y se compra en dólares el petróleo. Por eso ahorita el petróleo está en casi $65 el barril. No sé si han leído las noticias. En Estados Unidos nunca había estado tan barata la gasolina. Está casi a 2.5, 2.10 el galón de gasolina, la regular que le llaman. La premium está como a 2.40, está casi más barata que en México. El dólar, como ustedes lo saben, está en 14 pesos, estaba en 14.80 hace 3, 4 días, 14.85. ¿Por qué? Porque al bajar el precio del petróleo, amuelan a Rusia y a los países de la Organización de Exportadores de Petróleo, que se llama la OPEP. El dólar se fortalece, y esta es una de las misericordias que tiene Dios, yo lo creo, tal vez como última oportunidad para los Estados Unidos de Norteamérica, como una de las últimas oportunidades. Ahora, muy bien, la OPEP, los países exportadores de petróleo, están haciendo una confabulación para que ya no se compre el petróleo en dólares, sino en euros. Pero esto fue hace 2 años, o un año, año y medio. Compren ustedes la revista que se llama The Economist, el economista. Ahí viene es la mejor información no amarillista de la realidad
de los valores financieros internacionales, de los bancos, de lo que está pasando en cada país económicamente. Se llama El Economista, la venden en cualquier puesto de periódicos. Y ahí puedes tú encontrar claramente que por qué no se estableció en euros el petróleo. Simplemente porque España, Portugal, Italia y Grecia, ¡pum!, se hundieron económicamente. Quedó sobreviviendo o con el salvavidas en el mar Alemania. Entonces Alemania pertenecía al Fondo Económico Internacional y hubo un fondo para prestar dinero a las naciones que pertenecen a la Unión Europea para ayudarlas de salir, que se estaban ahogando. Pues ese fondo ya se acabó. Entonces Alemania ya no puede ayudar a nadie. Por eso no se metió a la guerra de Ucrania, ni a la de Crimea, ni hizo nada cuando volaron un avión arriba de Ucrania con más de 250 pasajeros. Había alemanes, había holandeses. En Europa no se hizo nada absolutamente contra los rusos, contra Putin, sabiendo y demostrado que fueron ellos. La pregunta es ¿por qué? Siempre que nos metemos a los conflictos internacionales, veamos cómo se están moviendo todas las piezas y nos están llevando precisamente a donde la Biblia nos dice. ¿Por qué no entraron los países europeos? ¿Por qué Putin lo dejaron libremente? Que se echara el avión y que lo tumbaran y que invadiera una nación, etcétera, etcétera. Les voy a decir por qué. Porque Rusia es el proveedor más grande del mundo de gas a Europa. Y cualquier bronquitis que tengan les corta a Putin el gas. Entonces, ahorita, ¿qué pasó? Lo único que han podido hacer con la ayuda de Estados Unidos y de Inglaterra y de Francia principalmente, Alemania ya está más o menos recobrando y dándose cuenta que están duros los cocolazos, como decimos aquí en México, están comenzando a hacer embargos a Rusia y esta baja del petróleo tiene como propósito arrinconar a Putin. Porque ahorita Rusia está casi al borde de la bancarrota económica. Entonces, esto lo ha debilitado para ya no seguir expandiendo lo que él quiere volver a resurgir en la antigua República Socialista Soviéticas y que Rusia otra vez vuelva a ocupar la supremacía política, económica y militar que anhelan volver a tener en el mundo. Entonces, esta es la razón, todo en el mundo tiene el porqué. Todo es un ajedrez en el mundo, ¿verdad? Jaque a la reina y sacrificio de los peones para finalmente darle jaque mate al rey. Es un ajedrez cósmico lo que se mueve. Y así como se mueven las cosas en el mundo, detrás de los protagonistas, detrás de los gobernantes, detrás de las naciones, la Biblia nos revela y nos corre las cortinas que hay un mundo espiritual ejerciendo influencia en lo que pasa en el mundo. Entonces, si todas estas situaciones están llevando a Europa ahorita a una quiebra casi económica, debilitando a Rusia, ¿qué significa esto? Que es de acuerdo a la historia. Como dice el dicho, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. ¿Qué nos está enseñando la historia? Que todos los grandes dictadores como Saddam Hussein, como Adolfo Hitler, como José Stalin, como Benito Mussolini, como todos, como Atila, como Carlomagno, todos estos hombres surgieron en medios de un caos económico. Cuando comienzan a hundirse ya las naciones, la gente pide pan y agua. No me importa qué partido gane, no me importa qué presidente, a quién pongan de presidente, denos de comer. Y esto surgió desde Roma, cuando los romanos descubrieron, los filósofos romanos en el Senado, que mientras al pueblo le des circo, maroma y teatro, los mantienes contentos. Y mientras el pueblo tenga que comer y lo entretengas, por eso el Coliseo Romano mataban a los cristianos con los leones y la gente feliz, tú veías el Coliseo Romano, sí que les arranquen, y se convirtió en un espectáculo impresionante, una deshumanización que hubo y una depravación en el Imperio Romano que degradó la inmoralidad al Imperio Romano. Y ha vuelto a resurgir los mismos demonios en el siglo XXI. Y lo que nos vemos ahorita con este grupo de ISIS, abriendo a las mujeres embarazadas de arriba abajo con un machete, degollando a las personas, a los niños cortándole los brazos para que nunca sean guerreros, si no se convierten a la religión radical musulmana. Todo lo que estamos viendo en el mundo ahorita. Hace poco en Afganistán que entraron a una escuela a matar a más de 100 niños con la ametralladora. Por favor, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando en el mundo, verdad? Lo que pasó en México, en fin. Vemos un mundo que se está deshumanizando.
donde están matando los padres a los hijos a los padres, el afecto natural se está perdiendo, el amor entre los cristianos se está perdiendo. Yo por eso ya no me meto en internet a buscar nada de los cristianos, porque un cristiano ataca a otro, otra iglesia a otro. Hay cristianos que son verdugos ya sociales y sacan a un predicador y le sacan hasta de que se murió su abuelita. Volteamos los cañones entre nosotros, desprestigiándonos, atacándonos, diciéndonos esto, diciéndonos aquello, que esto y que el otro, que por aquí, por allá. Y estamos llamados a denunciar las herejías, pero no a las personas las tenemos que amar, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces yo puedo estar de desacuerdo contigo, predicador, estás predicando barbaridades, pero yo te respeto como persona. Yo no ataco tu persona, ataco lo que sale de tu boca. A un homosexual lo tengo delante de mí y le digo, lo amo y lo abrazo al homosexual, o a una lesbiana. ¿Por qué? Porque son seres creados a la imagen y semejanza de Dios, pero al mismo tiempo le digo, te amo y estoy para servirte, pero no estoy de acuerdo con el estilo de vida que has abrazado. Entonces, esta es la razón que tenemos que entender, porque hemos perdido completamente de vista la guerra espiritual. Y cuando nos mordemos unos a otros y nos atacamos unos a otros y sacamos el machete y comenzamos entre nosotros mismos a atacarnos iglesia contra iglesia, es cuando nos hemos dado cuenta que la apostasía está en su apogeo. Y Jesucristo lo dijo en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor, y no el amor del mundo, porque el amor del mundo nunca ha tenido amor, el amor de los cristianos se enfriará. No perdamos entre nosotros el amor. Perdonémonos, soportémonos, tolerémonos. 70 veces 7 me has ofendido, 70 veces te perdono. Pero jamás guardar rencor contra nadie. Nunca te atrevas, es un lujo la amargura en el corazón de un cristiano. No lo hagamos. Perdona, soporta y ora por aquellos que te hacen la guerra. Porque la guerra no es el que te hace la guerra físicamente, son potestades espirituales, demonios detrás de esas personas o de esos, entre comillas, cristianos que quieren ultrajarte, traicionarte, calumniarte, y ora contra sus demonios. No ataques a la persona porque pierdes de vista la guerra espiritual. Muy bien. Vemos pues en primer lugar esta revelación que Dios le dio a Daniel. Y vemos en primer lugar que dice el versículo 2. Y aquí ya comenzamos a sumergirnos en las profundidades del océano espiritual. Miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Cómo es posible, si a simple vista lo queremos interpretar, que 4 vientos estén peleándose o haya una guerra en el espacio entre 4 vientos? Y cuando vemos nosotros la palabra hebrea que se tradujo para vientos, es la palabra hebrea ruach, con CH al final, que se pronuncia ruach, que se traduce espíritu. Entonces la palabra espíritu, ruach en el hebreo, se traduce en la Biblia de 2 formas y depende del contexto se interpreta. Entonces se traduce como espíritu y como viento. ¿Por qué se tradujo como viento aquí? En otras palabras, Daniel ve 4 espíritus, del norte al sur, este y occidente. 4 espíritus, y fíjense lo que dice, combatían ¿en dónde? ¿Ya lo vieron? ¿En dónde? ¿En México? ¿Atlacomulco? Combatían en el gran mar. ¿Cuál es el gran mar? En la Biblia, el mar Mediterráneo. Porque ahí es donde se desarrolla todo el escenario y el teatro, ¿verdad?, de la Biblia y los protagonistas de los últimos tiempos. Entonces vemos que en el mar Mediterráneo, y es lógico, porque Daniel en ese tiempo vivía junto al mar Mediterráneo, ¿verdad?, ahí en Babilonia, en Irak, y es en el gran mar donde Dios le da la gran visión. O sea, en el mar Mediterráneo ve Daniel 4 espíritus que están combatiendo en el aire. Y en ese momento Daniel no entiende nada e inmediatamente dice el versículo 3, y 4 bestias, grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estos 4 espíritus combatiendo en el mar Mediterráneo
como a continuación el contexto que sigue nos va a explicar, son los 4 principados satánicos de Irak, de Irán, de Grecia y de Roma, que son las 4 bestias que vamos a estudiar, sino en la próxima clase, y vamos a ver que espiritualmente en el aire estaban estos 4 principados demoníacos, porque la Biblia nos explica, vamos a ver ahorita más adelante, que cada nación y cada imperio en la historia ha tenido detrás poderes demoníacos controlando a sus gobernantes. Veamos rápidamente esto en el capítulo 10 de Daniel, para ir certificando, corroborando y respaldando todo con la Biblia. Dice Daniel capítulo 10. Daniel en este capítulo está en ayuno. Dice el versículo 2, en aquellos días estuve afligido 3 semanas, no comí manjar delicado. Versículo 3, no entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí, etcétera, etcétera. Y en este ayuno se le aparece un ángel a Daniel. Vean esto. Daniel está aquí en la tierra, hincado. Lleva aproximadamente 3 semanas de ayuno con puros vegetales. Cuando Daniel se pone a orar de rodillas, Dios manda la respuesta, porque es otra de las cosas que pertenecen a la soberanía de Dios. Dios usa a los ángeles. Él podría decir esto que hacía así, esto que hacía así, y así podría ser como un mago, ¿verdad? Pero a Dios le ha placido usar ángeles, querubines, serafines, a los seres humanos para todo el programa del universo y de la eternidad. Entonces Dios manda a un ángel, como se lo mandó a María. Dios le pudo haber dicho en la noche a María, María, vas a ser madre, bla, 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 pero le mandó a un ángel. Lo pudo haber hecho Dios, pero no lo hizo porque es la soberanía de Dios. Entonces Dios manda a un ángel a que baje. Vean esto, la Biblia nos habla del primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. 2 Corintios capítulo 12, ahí lo encuentras. Hay 3 cielos de acuerdo a la Biblia. El cielo de atmósfera, el cielo cósmico de las estrellas y los planetas, y el tercer cielo, que son las habitaciones de Dios. Allá en el tercer cielo hay un templo, hay un arca. Todo lo que Moisés hizo en la tierra fue copia de lo que ya está en el cielo. Entonces del tercer cielo manda Dios un ángel, y el ángel tenía que atravesar el segundo cielo y el primer cielo para llegar a la tierra, ¿correcto? Muy bien. Cuando el ángel viene descendiendo del cielo para traerle el mensaje a Daniel, una potestad que es la que en aquel tiempo gobernaba el imperio, que es Irán, se le atraviesa al ángel de Dios y lo comienza a detener para que no le lleve en la respuesta de las oraciones a Daniel. Y entonces se arma un conflicto en el espacio, en el segundo cielo, que es el cielo cósmico de los planetas y las estrellas, y se agarran del chongo, ¿verdad? El ángel de Dios y el ángel de Satanás, o el principado, se agarran los dos, y es tan intenso el conflicto que dice la Biblia en Daniel capítulo 10, versículo 12, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he oído. En otras palabras, en el momento que nos hincamos, desatamos una guerra espiritual. En el momento en que tú te pones de rodillas y comienzas a orar, pones en acción a los ángeles de Dios, y se ponen en acción los demonios y los ángeles de Satanás. ¿Y qué es lo que va a determinar quién gana? Nuestra fe. La seguridad con la que oras. La confianza que demuestras en tu oración cuando te levantas y mi hija se está muriendo y tengo un hijo que es drogadicto y pasó estas cosas, y ahí está la hermana Chole orando media hora. Ay, Señor. Y pasa la media hora y te levantas y la hermana Chole no ha cambiado, sigue igual. Ay, pastor, ¿de dónde viene el hermano Chole de orar? Pues regrésese otra vez a orar. ¿Por qué? Porque no es cierto que usted le creyó a Dios.
Cuando oramos dice, acerquémonos con fe al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Pero si el que duda, dice en Santiago 1, el que duda es como las olas del mar. No piense pues que tal haga que recibirá nada de Dios. Si tú al orar no descargas realmente y le crees que Dios se va a encargar de tu hija, de tu hijo, y mientras tanto yo voy a vivir en paz por el amor de Dios. Yo tengo que vivir en paz, no puedo vivir, y tengo 10 y mi esposo, y por aquí y por allá. Estás en incredulidad total. ¿Dónde está ese Dios que te dijo, no te dejaré ni te desampararé? ¿Dónde está ese Dios que te dijo, yo soy tu pastor? ¿Dónde está este Dios que dice, espérate, confía en mí, mientras viene la respuesta, hay una lucha ahorita, tú sigue confiando en mí? No pierdas tu tranquilidad, no pierdas tu serenidad. Echa fuera la ansiedad, la depresión y el estrés de tu vida. Soy tu Dios que no te dejo, mi vida di por ti en una cruz. Qué increíble que podamos llegar a ese punto de incredulidad y por eso no recibimos nada de Dios. ¿Y por qué no me contesta Dios? Por tu incredulidad, por la forma como vives. Vives, eres cristiano, pero vives como ateo. Entonces viene el ángel y viene el conflicto para impedir que la oración venga, porque hay una guerra espiritual cuando comenzamos a orar. Y miren ustedes lo que pasa en el versículo 13. Dice así, mas el príncipe del rey de Persia, y este es el principado satánico que gobernaba el principado, el imperio de los persas o de Irán. El príncipe del rey de Persia se me opuso durante 21 días, durante las 3 semanas que Daniel oró y ayunó, duró una guerra en el cielo. 3 semanas de ayuno desataron una guerra tal, escuchen, que el ángel que mandó Dios tuvo que pedir ayuda a uno de los arcángeles de Dios para que lo ayudara a la lucha y bajara a entregarle el recado a Daniel. Dice, se me opuso 21 días, pero he aquí Miguel. Miguel es el arcángel de Dios y guardián de Israel. Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y sabemos que no es un príncipe terrenal, es un príncipe espiritual, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y dice el versículo 20 del mismo capítulo, él me dijo, el mismo ángel le dice a Daniel, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, hay un conflicto en el cielo mientras estamos orando aquí nosotros en la tierra. Viene Miguel, el arcángel de Dios, y lucha contra este ángel también y es derrotado. Y entonces el ángel, no Miguel, el ángel que mandó Dios, baja y le revela a Daniel. Ustedes en el capítulo de Daniel, todo lo que le dice a Daniel, capítulo 10, 11 y 12, la revelación de Dios. Y mientras tanto, le dice el ángel a Daniel, ¿sabes una cosa? Bueno, esta revelación, ahora me voy a volver a subir, voy para arriba. Pero después de que el principado de Persia o Irán termine el imperio, viene el imperio griego con otro principado satánico a gobernar Alejandro el Magno. ¿Y por qué acabó Alejandro el Magno como acabó? Porque el diablo vino a robar, matar y destruir nuestra salud mental. Acabó loco Alejandro el Magno. Friedrich Nietzsche acabó loco y homosexual en un hospital psiquiátrico. Jean-Paul Sartre gritó antes de morir. José Stalin desafió a Dios y dijo, lobos vienen por mí, gritándole a su hija antes de morir, el gran dictador de Rusia. Hitler se tuvo que suicidar y todos sus castillos se desmoronaron. ¿Por qué? Porque nadie puede retar a nuestro Dios. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Una vez que ya hemos despejado más incógnitas y que nos damos cuenta que estos 4 vientos eran 4 potestades y que son las potestades de los imperios que a continuación Daniel va a describir. Regresamos a Daniel capítulo 7. Vemos nosotros otra revelación tremenda de estas 4 potestades o estos ángeles en el cielo que están divididos
entre los que sirven a Dios y los que sirven a Satanás. Recuerda algo. Lucifer, Dios no creó al diablo, como me dijo una vez un ateo. Oye, ¿para qué crea Dios al diablo? Entonces Dios es el creador del mal. Y le contesté, burro. Dios no creó al diablo, Dios creó a un querubín. Ezequiel 28 lo describe, llamado Lucifer o el lucero de la mañana. Y ese querubín se rebeló contra Dios y él se convirtió en diablo. La palabra diablo significa el que acusa. Y se convirtió en Satanás. La palabra Satanás tampoco es el nombre del diablo. Satanás significa el adversario. Entonces Lucifer se convierte en el adversario enemigo de Dios y el que nos acusa el día y de noche. Por eso cualquier cristiano que comience a acusar a los demás está haciendo la obra de Satanás. Porque Dios, Satanás nos va a aparecer y te va a soplar la noche. Mira, tu suegra, cuídate de ella. Él va a mandar a alguien, nos va a mandar puede ser tu novia, tu novio, amigos, etcétera, etcétera, que comienzan a sembrarnos semillas de dudas. Fíjate que oí esto, y esto por acá, y ya supiste estas cosas. Todas estas cosas y todos esos rumores, termínalos inmediatamente, porque no te imaginas el daño tan grande que te hacen si tú permites que tu mente se abra a esas cosas que Satanás quiere para poder lastimar tu salud mental. Ahora, veamos en Zacarías, después de Daniel, para que no se vayan a Génesis, sigue Oseas, después de Daniel, después sigue Amós, Miqueas, Nahum y Zacarías. Zacarías capítulo 6. Vean qué tremenda revelación. Zacarías me encanta. Y no he acabado de estudiar como se debe de estudiar este libro que me da dolores de cabeza. Está tremendo esto, en escatología está tremendo Zacarías. El capítulo 6 dice así: de nuevo alcé mis ojos y miré. ¿Ya se abrocharon los cinturones? A ver si se pueden comer esta milanesa. Alcé mis ojos y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercero caballos blancos, en el cuarto caballos overos, rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel, o sea, Zacarías le preguntó al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos. ¿Ven cómo la Biblia se interpreta a sí mismo y encontramos en la Biblia, mientras más la estudiamos y profundizamos, las respuestas? Estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Sabemos que el viento es, ¿verdad?, insípido, incoloro, inodoro. El viento no tiene ninguna vida, ¿verdad? Se refiere a potestades. Y vemos nosotros que la Biblia retrata en Job capítulo 1, también no vamos ahí, pero en Job capítulo 1 se presenta Satanás, ¿se acuerdan? Y sube al tercer cielo con sus ángeles caídos y le pregunta a Dios: ¿de dónde viene Satanás? Y Satanás contesta: de rodear la tierra y andar por ella. Revelándonos Dios, ¿verdad?, que Satanás tiene un control absoluto sobre nuestro planeta, sobre las naciones, y que todas las revoluciones, golpes de estado y las guerras son provocadas por principados, potestades satánicas, que ponen en conflicto al gobernante de una nación contra el gobernante de otra nación, y así la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam y la Guerra de los 6 días, y todas las guerras tienen un inicio de conflictos por poder, por avaricia, por control de gobernantes que quieren expandir sus naciones o que quieren invadir otras, continuar con el colonialismo, etcétera, etcétera. Pero detrás de todo esto se encuentran principados satánicos. Y esta es la razón por cuando el cristiano comprende esto y lo entiendes, vives de rodillas por el amor de Dios. Vives de rodillas, orando diario por nuestros hijos, nuestro matrimonio,
nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestro trabajo, por los hermanos, por los pastores, por los gobernantes, por el presidente de México, el de Estados Unidos, los que nos vengan a la memoria, orando, dice Efesios capítulo 6, versículo 17, orando en todo tiempo, con toda oración, por todos los santos, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y tú solo te levantas y te echas una persinada y dices que ya oraste y que ese es tu devocional por el amor de Dios. Y ese es el cristianismo que se está viviendo en el mundo. Estamos en una guerra, en un conflicto espiritual donde la más grande arma, más poderosa que la bomba de hidrógeno, es la oración. Y cuando hacemos reuniones de oración, aquí el pastor Carmona dirige una vez al mes, los domingos de reuniones de oración, vienen 10, 15 personas. Y cuando nos juntamos 20, 30, 40, hace explosión la oración. Porque dijo Cristo que cuando nos pongamos de acuerdo, no solamente uno, 2 o 3, dijo Cristo, con 2 o 3, no se imagina la explosión que producen en el mundo invisible espiritual. Y se te concederá lo que estás pidiendo. Entendamos que las reuniones de oración es lo más importante de la vida cristiana. Las batallas se ganan de rodillas, las peleas se ganan de rodillas, todas las victorias se ganan de rodillas. No hay nada que Dios haga a través de su poder más que a través de la oración. Oren en todo tiempo, orad sin cesar. Dice primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Muy bien, vemos entonces aquí, ¿verdad? Estos 4 carros que están recorriendo la tierra. ¿Se acuerdan ustedes de Elías en Segunda de Reyes capítulo 2? A Elías, ¿se acuerdan ustedes que estaba caminando Elías en el campo? ¿Y qué pasó? Vuelven otra vez estos carros que están ahorita apareciendo como platillos voladores. Por cierto, el desayuno de marzo que vamos a tener se va a llamar los ovnis, los demonios y el anticristo. Ahí nomás para el ratón. Porque voy a hablar exactamente de la relación que hay ahorita entre el mundo espiritual de los demonios, las apariciones de los supuestos ovnis y el anticristo. Y tú puedes decir, ¿qué relación hay, verdad? Vengan al desayuno de marzo y se los vamos a contar. Pero noten ustedes, cuando es arrebatado Elías y llevado al cielo, dice la Biblia en 2 de Reyes capítulo 2 que vino un carro de fuego. Aquí en Zacarías no son carros de fuego. Y precisamente, ¿qué es un carro de fuego? Es algo que hace así. Y vino y se lo llevó. Y por eso vienen aquí, ¿verdad? Los ovninólogos. No, pues aquí están los ovnis. Y en Ezequiel 1 están ahí los querubines que te dicen que son extraterrestres, etcétera, etcétera. Y sí es cierto que hay extraterrestres, pero no son marcianos, ni venusinos, ni plutonianos. Son ángeles caídos, satánicos, principados, que tienen el poder, escúchame, de materializar la energía. Tiene el poder que esto comience ahorita a flotar aquí en el aire, de levitar a una persona, de hacer que se te aparezcan algo que no es real, producirte ilusiones ópticas que no son realidad. Tienen el poder de hacer que oigas cadenas en la noche, de que oigas voces, de que haya voces que te digan eres un tonto, nunca vas a hacer nada, mátate, no hay solución. Nos ponen un panorama negro para que ya no avancemos, vienen a abortar la misión que Dios nos ha dado de ser guerreros de Él. Y lo único que se puede hacer contra eso es la oración. Yo les cuento rápidamente una experiencia personal que tuve antier. Llegué de Estados Unidos el viernes, me fui al hotel, teníamos el desayuno el sábado ayer, y me fui al hotel como a las 4 o 5 de la tarde, y no se imaginan ustedes, y esto siempre que hay un evento así fuerte, vienen a tratar de oprimirnos mentalmente. Me vino una depresión, no, comencé a pensar, me sentía así tan deprimido, tenía ganas de llorar y comencé a examinar, pero ¿por qué? O sea, ¿hay alguna razón para que yo esté así? No, no hay ninguna razón. Entonces, ¿por qué me siento así tan mal, así tan... Tenía ganas más de dormirme, ¿verdad? Ya no despertarme, así me sentía así como oprimido, como triste de todo lo que está pasando en el mundo y todo, pero una cosa horrible, así como una nube negra así que se me sentó y lo único que hizo fue inmediatamente caí de rodillas ahí junto a mi cama
el viernes en la tarde, ahí caí de rodillas y me puse a orar y Señor, soy tu hijo en el nombre de Cristo, soy más que victorioso, tú nos has llevado de gloria en gloria, Señor, gracias porque nunca me dejarás, desampararás. Y comencé a sentir que sigo como una nube así, hacía que pum, como una burbuja, pum, así como explotó. Y me paré de orar y hagan de cuenta que me había puesto yo una inyección de algo o que alguien me había dado algo, porque era mis pensamientos se despejaron completamente, ¿verdad? Un ataque satánico. Y así como nosotros los líderes somos atacados y a veces no sabemos por qué, si no discernimos la fuente y el origen de los ataques, vamos a perder la batalla contra los poderes de las tinieblas. Y la intención de ellos es, escúchame, atormentarnos mentalmente. A decirnos, no vas a salir adelante, no te vas a casar, no te va a pasar aquello, tu negocio no va a prosperar, eres como Gutierritos. Los que en aquella época lo conocieron, ¿verdad? Vas a ser siempre un bueno para nada, etcétera, etcétera. Nunca vas a poder cantar, nunca vas a ser el otro, ¿verdad? Y cuando vemos la historia de todos los inventores, físicos, deportistas, todos tienen una historia de obstáculos tras obstáculos, como el que ganó el concurso del zapateado en Estados Unidos. De 5 academias de baile lo corrieron porque no sabía bailar y fue el bailarín más grande, Ed Kelly, de la historia. Leo Messi, ¿verdad? Que es mi héroe en el soccer y le voy al Barcelona. Cuando era chiquito, nació, iba a ser enano, no sé si lo sepan, Messi iba a ser enano. Y entonces lo agarraron los médicos de Barcelona y se lo llevaron a España y le inyectaron, quién sabe qué hicieron con él, pero ya creció, mire, como unos 68, unos 66 más o menos, ya no se quedó enano y se convierte en el futbolista número 1 de la historia y del mundo. Y encontramos a Einstein, los fracasos que tuvo, a Graham Bell, que descubrió la electricidad y los focos, hizo 500 experimentos antes de triunfar. Nadie tiene el mundo fácil, el mundo es de los que arrebatan el reino de los cielos. Y finalmente vamos a terminar en Apocalipsis capítulo 9, viendo rápidamente que es interesante también. Nos detuvimos bastante con estos 4 principados, pero qué importante es entender esto, irnos despacio. Ojalá que no venga pronto el Señor para que acabemos esta serie. Si no, allá la seguiremos estudiando. En Apocalipsis capítulo 9, dice el versículo 13 en adelante, en la sexta trompeta, escuchen esto, es la sexta trompeta en el tiempo de la tribulación. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4, otra vez el número 4, y otra vez 4 chulis, 4 ángeles, 4 principados. No son demonios, son ángeles caídos, principados. Desata a los 4 principados o a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. ¿Dónde se encuentra el río Éufrates? ¿En Lerma? ¿El Mississippi? ¿Dónde se encuentra el río Éufrates? En Irak. Corre desde Turquía y atraviesa Irak y Siria y se desemboca en el Golfo Pérsico, el río Éufrates. Ahí comenzó el jardín del Edén también, Génesis capítulo 2. En Irak comenzó la civilización y ahorita Irak es el centro de la desestabilización internacional. Donde comenzó la civilización, de acuerdo a la Biblia, ahí va a terminar. Y la Biblia dice que en Irak hay 4 angelitos que ahí te encargo, que son tan poderosos y tan malignos, tan crueles y sanguinarios que Dios los tuvo que amarrar. No están sueltos, imagínense nada más hay rangos de maldad también, como hay también grados de bondad y de misericordia y de bien. Hay rangos en el infierno creen que todos van a estar igual, no, unos se van a quemar más que otros.
pero no es literal un fuego que te quema así, ¿verdad? Es un tormento diferente, pero se usa el fuego como un simbolismo. Pero estos 4 ángeles los tuvo Dios que amarrar y van a ser desatados, dice la Biblia, versículo 15, y están preparados, ahí están guardados, amarrados en Irak para la hora, el día, el mes y el año, y matar a la tercera parte de los hombres. Actualmente somos 7.500 aproximadamente millones de seres humanos en el globo terráqueo. 7.500 millones, de acuerdo al último almanaque. ¿Cuál es la tercera parte de 7.500? Estamos hablando de un poco más de 2.000 millones de seres humanos serán muertos solamente por 4 ángeles. Ellos no van a venir, ¿verdad?, y a cortar las cabezas. Ellos van a usar gobernantes para hacer esta masacre y esta carnicería final, que posiblemente será la última guerra mundial con armas atómicas. Hermanos y santos en Jesucristo, cuando se acuerden, oren por los líderes, por nosotros los pastores. No se imaginan cuánto necesitamos sus oraciones. Dios nos ha llamado a nosotros para alimentarlos a ustedes en pastos verdes. Creo que Vía Nueva para el Mundo se ha destacado desde hace muchos años en dar una buena enseñanza en la Biblia, apegarnos lo más posible a la sistematización de las enseñanzas de las Escrituras para que ustedes crezcan sanos, con matrimonios saludables, con una salud física estable y equilibrada, para que puedas parir hijos sanos, futuros guerreros, profetas de Dios, predicadores, maestros, pastores de la palabra o el oficio al que Dios los haya llamado. Pero todo esto lo tenemos que hacer conscientes que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, huestes espirituales, gobernantes de las tinieblas, que tienen el propósito de destabilizar mi vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra nación. Y somos nosotros, no el gobierno ni los partidos, somos la iglesia los responsables de lo que sucede socialmente en cada nación. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación tan maravillosa del Espíritu a nuestro espíritu, y por corrernos las cortinas, abrirnos las ventanas del mundo invisible espiritual y revelar a nuestro espíritu lo que el ser humano normal, natural, no nacido de nuevo, no puede ver ni entender. Porque estas cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y hablamos sabiduría entre los que han alcanzado esta sabiduría. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el bien y entre el mal. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida en una cruz para pagar nuestros pecados. Y todas las personas en este momento, y los que ven por televisión y los que oyen a través de las redes sociales, que quieran en este momento enfrentarse a esa cruz, donde el Hijo de Dios dio su vida y su sangre para perdonarte y lavarte de tus pecados, dile en esta Navidad, para que comiences un buen año lleno del poder del Espíritu Santo y de la comprensión y entendimiento de las cosas espirituales, dile: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. He sido un soberbio, una soberbia, un rebelde en contra de tus principios y tus mandamientos. Te pido que me perdones, no en base a ninguna obra buena que yo haya hecho, porque soy un pecador delante de ti, Señor, pecadora, sino a la sangre que en la cruz derramaste, porque en la sangre está la vida. Y cuando derramaste tu vida, derramaste tu sangre, porque ahí estaba tu vida. Hasta la última gota de tu vida diste por mí. Creo que a los 3 días venciste la muerte y saliste victorioso de la tumba, Hijo de Dios, para darme la esperanza de volver yo también a vivir junto contigo muy pronto, tal vez en un futuro demasiado pronto, y ver que las aflicciones que pasé en esta vida no serán comparables con las glorias que has de manifestar en nuestra familia
en mi vida, en mi corazón. Dame el poder, Señor, de vivir para ti mediante tu Espíritu Santo. Y te doy las gracias por tan grande salvación. En el nombre de Jesús. Amén.